Guy Debord, Panegírico. Estas son las cosas que acaecieron en el invierno, y así acabó el segundo año de esta guerra, cuya historia escribió Tucídides. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. En el barrio de perdición al que llegó mi juventud, como para acabar de instruirse, se diría que había dado cita a los signos precursores de un próximo hundimiento de todo el edificio de la civilización. Allí siempre había personas a las que solo era posible definir negativamente, por la sencilla razón de que carecían de oficio alguno. No realizaban ningún estudio y no practicaban ningún arte. Eran muchos los que habían participado en las guerras recientes, dentro de alguno de los distintos ejércitos que se habían disputado el continente: el alemán, el francés, el ruso, el ejército de los Estados Unidos, los ejércitos de los dos bandos españoles y muchos otros más. El resto, que eran unos 5 o 6 años más jóvenes, habían llegado ahí directamente porque había comenzado a disolverse la idea de familia, como todas las otras. Ninguna doctrina recibida moderaba la conducta de nadie, ni tampoco lograba introducir en su existencia un objetivo ilusorio. Diversas prácticas puntuales se hallaban siempre listas para exponer a la luz de la evidencia su tranquila defensa. El nihilismo es tajante para moralizar en cuanto le roza la idea de justificarse. Uno robaba bancos y se vanagloriaba de no robar a los pobres. A pesar de toda esa elocuencia disponible, era gente de lo más imprevisible de un momento para otro, y a veces bastante peligrosa. Es el hecho de haber pasado por un ambiente así lo que más tarde me ha permitido decir algunas veces, con el mismo orgullo que el demagogo de los caballeros de Aristófanes: yo también me he criado en la vía pública. Al fin y al cabo era la poesía moderna, la de los últimos 100 años, lo que nos había conducido hasta allí. Éramos unos cuantos los que pensábamos que había que ejecutar su programa en la realidad, y no hacer, en cualquier caso, ninguna otra cosa más. A veces ha causado asombro. Bien es verdad que a partir de una fecha extremadamente reciente, descubrir la atmósfera de odio y maledicencia que me ha rodeado constantemente y en la medida de lo posible me ha disimulado. Algunos piensan que es debido a la grave responsabilidad que a menudo se me ha atribuido en los orígenes o incluso en el mando de la revuelta de mayo de 1968. Más bien creo que lo que de manera muy duradera no ha gustado de mí fue lo que hice en 1952. Una reina de Francia recordaba un día en un acceso de cólera al más sedicioso de sus súbditos: ya hay rebelión en imaginar que uno podría rebelarse. Es esto precisamente lo que pasó. Antaño, otro desdeñoso del mundo, que decía que había sido rey de Jerusalén, había evocado el fondo del problema casi con estas mismas palabras: el espíritu gira por todas partes y vuelve dentro de sí mismo a través de largos circuitos. Todas las revoluciones entran en la historia, pero la historia no se desborda. Los ríos de las revoluciones vuelven al lugar de donde habían salido para seguir fluyendo. Siempre había habido artistas o poetas capaces de vivir en medio de la violencia. El impaciente Marlowe murió con el cuchillo en la mano, protestando por una cuenta. Habitualmente se considera que Shakespeare pensaba en la desaparición de su rival cuando, sin demasiado temor a que le reprocharan su crueldad, escribió esta broma en Como gustéis. Esto deja a un hombre más tieso que una cuenta excesiva en un tugurio de baja estofa. El fenómeno que resultaba entonces absolutamente nuevo y que naturalmente dejó pocas huellas, consistía en que el único principio admitido por todos era precisamente que ya no podía haber ni poesía ni arte, y que había que encontrar otra cosa mejor.
Presentábamos algunos rasgos comunes con aquellos otros adeptos a la vida peligrosa que, exactamente 500 años antes que nosotros, habían pasado su vida en la misma ciudad y en la misma orilla del río. Evidentemente yo no puedo ser comparado con alguien que dominó su arte como lo hizo François Villon, y tampoco yo me dediqué de modo tan irremediable como él al gran bandidaje. Después de todo, yo no habría realizado tan buenos estudios universitarios, pero estaba ese hombre noble entre mis amigos que era perfectamente equiparable a Regnier de Montigny, y había también otros muchos rebeldes conjurados para fines malvados, y los placeres y el esplendor de aquellas muchachas de mal vivir que tan buena compañía nos hicieron en nuestros garitos, y que tampoco debían de ser muy diferentes de las que ellos conocieron con los nombres de Marion, Catherine, Beatrix, Belette. Y voy a decir que nosotros éramos entonces el argot de los cómplices de Villon, que desde hace tiempo ya no es ciertamente un lenguaje impenetrable y secreto. Muy al contrario, resulta perfectamente accesible para las personas avisadas, pero a mí me servía para introducir la inevitable dimensión criminológica con una tranquilizadora distancia filológica. Allí conocí yo algunos chapiteles que acechaba el rompenueces, bandidos y anzuelos de mosca. Te podías fiar de ellos como a parceros porque nunca les faltaba el aliento para hacer armas. A menudo les abrazaban los corchetes, pero eran vivos como una cendra para deslumbrar a la justa hasta que les soltaba. De ellos aprendí yo cómo formar la faena a los interrogatorios, pero después del tiempo que ha pasado, aquí y ahora, prefiero no chirlar sobre ese tema. Nuestras arbobolas y caramazas sobre la tierra se han plegado con el ir días y venir días. Sin embargo, de mis camaradas, que no habían estaca en la pared, pero que perjunciaban también este mundo cauteloso, tengo un vivo recuerdo de cuando nos arredomábamos todos en la almadraba a la boca de la Sorna, en París. Me precio de no haber olvidado ni aprendido nada a este respecto. Estaban las calles frías y la nieve, y el río crecido. En el centro del cauce el río es profundo. Estaban las colegialas que se habían fugado de la escuela con sus ojos altivos y sus dulces labios, las frecuentes pesquisas de la policía, el ruido de catarata del tiempo. Ya nunca beberemos tan jóvenes. Se puede decir que siempre me han gustado las extranjeras, de Hungría y de España, de China y de Alemania, de Rusia y de Italia. Vinieron aquellas que colmaron de goces mi juventud, y más tarde, cuando ya tenía el pelo blanco, perdí la escasa razón que el largo transcurso del tiempo a duras penas había conseguido darme, por una muchacha de Córdoba. Habiendo reflexionado sobre todo esto, Omar Khayyam había de admitir: los dioses adorados por mí tan largo tiempo, una mala pasada me jugaron. Entonces puse toda mi gloria en el fondo de una copa, y la cambié gustoso por un bello cantar. ¿Quién podría mejor que yo apreciar la exactitud de esta observación? Pero también, ¿quién ha despreciado más que yo la totalidad de lo que mi época valora y las reputaciones que la misma dispensaba? La continuación se hallaba ya implícita en el comienzo de este viaje. Esto ocurría en el otoño de 1952 y la primavera de 1953, en París, al sur del Sena y al norte de la Rue Vaugirard, al este del cruce de la Croix Rouge y al oeste de la Rue Dauphine. Arquiloco escribió: sácanos algo de beber, toma el vino tinto sin remover el pozo, porque en una guardia así no podemos, estar sobrios. Entre la Rue de Fou y la Rue de Bussy, donde nuestra juventud
Se echó completamente a perder bebiendo unos vasos. Se podía sentir con certeza que nunca haríamos nada mejor.